Les explico en este video cómo resolver identidades trigonométricas. Para cada uno de los ejemplos vamos a tener dos formas distintas de resolverlas, ¿sí? Pueden haber muchas formas de resolver identidades trigonométricas, pero yo voy a explicarle quizás las formas más sencillas. En el ejemplo A tenemos la siguiente identidad: 1 más tangente al cuadrado de alfa, que es igual a secante al cuadrado de alfa. Para poder resolver una identidad trigonométrica, yo tengo que resolver ambos miembros hasta encontrar la igualdad o resolver un miembro para encontrar la igualdad del segundo miembro. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Yo acá el segundo miembro lo dejo como está y trabajo algebraicamente con el primer miembro para poder obtener lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a utilizar las relaciones trigonométricas vistas anteriormente en el video anterior para poder ir reemplazando esto y llegar a la igualdad. Entonces, la tangente sabemos que es seno dividido coseno. Entonces, como la tangente está elevado al cuadrado, yo la reemplazo por seno al cuadrado de alfa dividido coseno al cuadrado de alfa. En este caso tengo una suma. Esto sería como una suma de fracciones. Yo al 1 le puedo agregar un 1 abajo y tengo dos fracciones que se suman, donde el mínimo común múltiplo sería coseno al cuadrado de alfa. Por lo tanto, hago una suma de fracciones, dividiendo esto por el denominador y multiplicando por el numerador. Coseno al cuadrado de alfa dividido 1 es coseno al cuadrado. Por 1 sigue siendo coseno al cuadrado de alfa. Vamos con la segunda fracción. Coseno al cuadrado de alfa dividido coseno al cuadrado es 1. 1 por seno al cuadrado es igual a seno al cuadrado de alfa. Por la relación pitagórica tenemos que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. También sabemos que por las relaciones tenemos que 1 sobre coseno al cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Por lo tanto, ahí llegamos a la igualdad. Eso es resolver una identidad trigonométrica. ¿Lo podemos hacer de otra forma? Sí, podemos trabajar algebraicamente los dos miembros, ¿sí? En este caso, fíjense que la secante es 1 sobre coseno al cuadrado. ¿Por qué? Al cuadrado, porque la secante está al cuadrado. Yo siempre que tengo el cuadrado alguna relación, yo tengo que poner todo lo que reemplace al cuadrado. La tangente al cuadrado va a ser seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. ¿Qué pasa? A este 1 yo lo puedo reemplazar por algo que me sirva para poder tener el mismo denominador, ¿sí? Entonces, si yo necesito el denominador coseno al cuadrado, yo a este 1 lo reemplazo coseno al cuadrado dividido coseno al cuadrado. Algebraicamente esto es lo mismo, porque yo simplifico esto y obtengo 1. Entonces yo algebraicamente puedo trabajar para obtener el mismo denominador que tenemos en la segunda fracción. ¿Para qué? Para poder hacer esta suma de fracciones. Fíjense qué pasa acá. Yo acá también tengo coseno al cuadrado en todos los denominadores. Por lo tanto, yo directamente puedo hacer esto, dejar los numeradores. Entonces voy a obtener que coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado más seno al cuadrado de alfa es igual a 1, porque saco los denominadores que son iguales en los dos miembros. Después sabemos que por la relación pitagórica, coseno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa es igual a 1. O sea que yo la identidad trigonométrica la puedo resolver de estas dos formas y de muchas formas más. Vamos con el ejemplo B. La identidad es 1 más cotangente al cuadrado de alfa igual a cosecante al cuadrado de alfa. Reemplazo la cotangente. Vamos a dejar el segundo miembro como está y vamos a trabajar algebraicamente el primer miembro. La cotangente es coseno sobre seno. Como está al cuadrado, yo debo poner coseno al cuadrado y seno al cuadrado. Como hicimos en el ejemplo A, vamos a ponerle un 1 al denominador, ¿sí? Y vamos a hacer la suma de fracciones, donde el mínimo común múltiplo es seno al cuadrado. ¿Cómo sería esta suma? De la siguiente manera. Por ejemplo, que nosotros tengamos 1 sobre 1 más 2 tercios. Sabemos que el denominador común va a ser 3. Yo tengo que dividir por el número que está abajo por el denominador y multiplicar por el numerador. Eso mismo hago con esto. Entonces, si a seno al cuadrado de alfa lo divido por 1, sigo obteniendo seno al cuadrado de alfa. Por 1 sigue siendo seno al cuadrado de alfa. Ahora lo hago con la segunda fracción. Seno al cuadrado de alfa dividido seno al cuadrado de alfa es 1. ¿Por qué? Porque se simplifica. Ya eso al multiplicarlo por coseno al cuadrado de alfa se obtiene coseno al cuadrado.
Sabemos por la relación pitagórica que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Entonces obtenemos 1 sobre seno al cuadrado de alfa. Sabemos que 1 sobre seno es cosecante, por tanto como está al cuadrado, yo la coloco al cuadrado y ahí obtengo la igualdad de la identidad trigonométrica. Vamos con la segunda forma, trabajando con los dos miembros. Yo reemplazo, la cosecante es igual a 1 sobre seno al cuadrado. La cotangente es coseno sobre seno. Y al 1, para que sea denominador seno, yo pongo seno sobre seno. Como tenemos los mismos denominadores como pasó en el ejemplo A, yo a esto no lo trabajo algebraicamente y se obtiene que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Sabemos que por la relación pitagórica esto es igual a 1. Por lo tanto, ahí se cumple la identidad trigonométrica. En el ejemplo C dice, seno de alfa más 1 por seno de alfa menos 1 es igual a menos coseno al cuadrado de alfa. Yo lo que hice en este caso fue aplicar la propiedad distributiva, porque tenemos una multiplicación. Entonces, al multiplicar seno por seno, se obtiene seno al cuadrado. Al multiplicar seno por menos 1, se obtiene menos seno. Al multiplicar 1 por seno, se obtiene seno, y al multiplicar 1 por menos 1, se obtiene menos 1. Como tenemos senos que tienen distintos signos, se cancelan. Por lo tanto nos quedaría seno al cuadrado de alfa y menos 1. Y acá tenemos menos coseno. ¿Qué hice en este paso? Sabemos que 1 menos seno al cuadrado de alfa es coseno al cuadrado. Pero yo necesito que aparezca la palabra coseno para poder lograr esta identidad. Pero es 1 menos seno al cuadrado. Yo en este caso tengo seno al cuadrado menos 1. Entonces, algebraicamente, yo coloco un signo negativo adelante, pongo un paréntesis y le puedo cambiar el signo a estos dos números, que es lo que necesito. Entonces, el seno pasa a ser negativo, el 1 pasa a ser positivo y ahí obtengo 1 menos seno al cuadrado. Sabemos que por la relación pitagórica esto es igual a coseno al cuadrado y yo tengo el negativo adelante, por lo tanto ahí logro que la identidad trigonométrica se cumpla. La segunda forma es darme cuenta que esto es un caso de factoreo. Esto es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, la forma de resolver la diferencia de cuadrados es poner cada uno de los términos elevados al cuadrado. Seno al cuadrado de alfa y menos 1 al cuadrado, que sería menos 1. Acá sabemos y hacemos lo mismo de qué hacer en este paso. Fíjense que bajo el seno, este coseno que está negativo lo paso positivo y este 1 que está negativo lo paso positivo. Sabemos que seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa por la relación pitagórica es 1. Entonces ahí obtenemos que 1 es igual a 1. Esa sería la forma, las dos formas de poder resolver la identidad C. En el ejemplo D tenemos que la cosecante por tangente es igual a secante de alfa. Para resolver esta identidad empezamos a reemplazar. La cosecante de alfa sabemos que es 1 sobre seno de alfa. La tangente es seno sobre coseno. Vamos a dejar el segundo miembro como está. Acá como tenemos una multiplicación, el seno con el seno se pueden simplificar. Por lo tanto nos queda en el numerador un 1 y en el denominador el coseno. Y sabemos que 1 sobre coseno es secante. Por lo tanto ahí logramos la igualdad. La otra forma, fíjense que es trabajando los dos miembros. Entonces, reemplazamos la cosecante 1 sobre seno, la tangente seno sobre coseno, la secante 1 sobre coseno. Sabemos que acá, como tenemos una multiplicación, podemos simplificar los senos, obteniendo 1 sobre coseno de alfa, y ahí logramos la igualdad. Es prácticamente parecido. Nada más que acá trabajo con un solo miembro, y acá trabajo con los dos miembros. En este último ejemplo, lo resolví de una sola forma, que me pareció como la más sencilla y quizás un poco la más corta. Fíjense que tenemos seno de alfa más coseno de alfa elevado al cuadrado es igual a 2 por tangente de alfa por coseno al cuadrado de alfa más 1. Es una identidad un poco complicada. Decidí trabajar los dos miembros, ¿sí? Para que lográramos la igualdad un poco más rápido, porque al trabajar con uno solo, como que nos íbamos a demorar mucho. Fíjense que tenemos acá
un binomio al cuadrado, que es uno de los casos de factoreo, cuando teníamos a más b al cuadrado. Fíjense que yo a eso lo resolvía de la siguiente forma. El primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es lo que yo aplico acá, porque tenemos un binomio, donde a sería el seno de alfa y b sería el coseno. Entonces, el primer término al cuadrado, seno al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, seno por coseno, más el segundo término al cuadrado. Ahí resolví el primer miembro. Ahora empiezo a trabajar con el segundo. Reemplazo la tangente, únicamente la tangente. La tangente sabemos que es seno sobre coseno y el resto lo coloco igual. Después, acá, lo que puedo hacer es lo siguiente. Ordenar un poquito esto. Pongo el seno al cuadrado, coloco el coseno al cuadrado y esto lo pongo al final. Únicamente cambié el orden de estos dos términos. Y ya se van a dar cuenta para qué. En el segundo miembro, yo tengo acá coseno y acá tengo coseno al cuadrado. Entonces esto se simplifica y me queda un solo coseno. Por lo tanto, acá me quedaría 2 por seno por coseno más 1. ¿Por qué puse esto? Porque sabemos que por la relación pitagórica, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Fíjense que yo estoy llegando a lo que necesito. Más 2 por seno por coseno. Y ahí se tiene la identidad, porque se obtiene lo mismo en los dos miembros. Entonces, lo primero que hicimos fue aplicar un caso de factoreo y después trabajar algebraicamente para obtener lo mismo.